tomar su lugar. Bueno, vamos a leer una vez, ya que estamos de pie, para que no empecemos a hacer ejercicio. Podemos abrir nuestras Biblias en Santiago 1, vamos a leer el pasaje que se encuentra en el capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 22 al 25. Todos juntos, por favor, hermanos, para que ya puedan tomar asiento. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque éste considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de verdad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a dar un recorrido por las últimas dos predicaciones en las que estamos. El pastor Daniel Galván hace 8 días nos predicó acerca de, el título que le puso es Dios lo puede dar a tu familia y a mí. Y nos habló del personaje de Jabes, quien le pidió al Señor que lo bendijera y le dio misericordia. También le dio una visión porque pidió que ensanchara su territorio, y que así como Jabes, nosotros debemos de confiar a nuestro Dios, porque Él tiene grandes cosas para nosotros como iglesia y como familias y en lo personal. También le dio su ayuda y guía, porque la mano de nuestro Dios es así, es misericordioso, es bueno y nos guía por donde debemos andar, pero siempre y cuando nosotros lo permitamos. Le dio también su protección y mencionó que el mundo nos va a traer problemas y solo bajo la sombra del Altísimo estaremos confiados, porque el Señor tiene el control y Dios quiere transformar cualquier historia marcada por el dolor, como la vida de Jabes, y la puede transformar en bendición y engrandecer a nuestra familia y a nosotros mismos. Solo Dios puede concedernos las peticiones que hay en nuestro corazón, y yo creo que todos hemos experimentado en más de una ocasión estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. El hermano Fermín el martes predicó acerca de cómo cuidas lo que ya se te dio. Explicaba que debemos de ser humildes, no sentirnos superiores a los que no conocen de Dios, porque Jesús vino precisamente a buscar a los que estábamos perdidos, y que la salvación que se nos dio debemos de guardarla con temor y temblor. Y nosotros somos esos pámpanos que debemos estar pegados a la vid, que es nuestro Señor Jesús, y que el Señor nos ha llamado a alumbrar, y que veamos y vean que somos sus hijos con nuestro testimonio y con nuestro andar en la vida. No tenemos pretexto para dejar de venir a alabar su bendito nombre aquí en su casa de oración, y en el ministerio que desempeñemos en esta iglesia es para servir bien, lo remarcaba el hermano Fermín, a los hermanos y al Señor. Entonces ahorita que va a ser la confirmación de como líderes de la iglesia, que si vamos a continuar en la obra del Señor, es buen momento considerarlo para que los que decidan seguir sirviendo en su iglesia tomen la decisión adecuada, porque el Señor no quiere que lo hagamos por obligación,
quiere que lo hagamos por decisión propia, por voluntad propia, y que lo hagamos bien, porque es para Él el servicio que nosotros podamos ofrecer. El día de hoy, la palabra que el Señor me dio la titulé Hechos, no palabras. Amén. Y bueno, como ya lo habíamos leído en la introducción, nosotros requerimos de la palabra de nuestro Dios que trabaje en nosotros, porque pues muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero en cualquier lugar a donde nosotros nos encontremos siempre va a haber reglas, siempre va a haber ya una manera de trabajar, y debemos de aceptarlo, porque al lugar que vayamos, lejos de amoldarnos a lo que dice el dicho a la tierra que fueres haz lo que vieres, debemos de hacer las cosas bien, como si fuera para el Señor. Entonces, lo primero que necesitamos para que la palabra de nuestro Dios trabaje en nosotros es humildad. Necesitamos ser humildes, porque es el terreno en donde todas las virtudes crecen. Es en la humildad donde crecen las relaciones, el perdón, el amor, la empatía, la sumisión a nuestras autoridades en general, ya sea en nuestra casa, en nuestra iglesia, en la calle. Y también necesitamos que el Señor nos quite el orgullo, porque el orgullo nos hace reinterpretar muchas veces las indicaciones y nos hace apartarnos del camino que debemos de andar. Por ejemplo, yo estaba buscando así un ejemplo que puede ser muy general. Hay personas a las que nuestro padre nos abandonó, nuestro padre terrenal, y muchos hasta odian a su papá, no quieren saber nada de él, o no quisieron saber nada de él los que ya lo perdimos. Pero la Biblia nos manda a que honremos a nuestros padres, y no nos dice hónralos si se portaron bien, dice honra a tu padre y a tu madre y tendrás, y es además la promesa de que seremos de larga vida. Entonces, muchas veces nos enfocamos en que cómo Dios va a querer que yo busque a quien hizo las cosas mal, o cómo le voy a ayudar a alguien que me abandonó. Y esas son frases basadas realmente en las emociones, pero no en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por eso es que debemos de pedirle a nuestro Dios que quite nuestro orgullo, esa emoción negativa que nos puede llevar pues a apartarnos del camino de nuestro Dios. También el orgulloso, cuando está siendo enseñado, piensa que no necesita de un maestro, porque él también tiene el Espíritu Santo. O dice, ¿qué me va a enseñar este o ese? Yo no necesito una iglesia, porque Dios está en todas partes, y eso lo tomamos muy a pecho y lo queremos hacer parte de nuestra vida. Pero eso no indica otra cosa más que estamos siendo orgullosos. O también otra expresión que utilizamos, yo nunca le voy a pedir perdón a este o a aquel, ¿no? Pero entre nosotros que tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, no debe de ser así. Nuestro Dios también nos dice que debemos recibir la palabra con humildad, con mansedumbre. ¿Y cómo evidencio que mi fe es verdadera? Pues recibiendo la palabra con humildad. Porque humildad quiere decir
decir que es una cualidad de una persona en cuanto a carecer de arrogancia, de orgullo, y que debe de tener una justa medida, una justa estima de valor personal. Porque una persona humilde no desdeña a los demás. La humildad está íntimamente ligada con la mansedumbre. ¿Y quién es el mejor ejemplo de humildad? Pues nuestro Señor Jesús. Ahí tenemos el mayor ejemplo. Quien se hizo hombre para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados hasta morir en una cruz y resucitar al tercer día. Aquellos que somos cristianos debemos de sacar aquello que está sucio y recibir con humildad la palabra del Señor. Dejar de ser orgullosos para que entonces Él nos pueda usar y nos pueda seguir bendiciendo. En la epístola la porción de la escritura que leímos, la escribió Santiago. Y estaba yo buscando, quién había sido Santiago, y la mayoría de los teólogos coinciden en que fue el hermano de nuestro Señor Jesús. Imagínense haber tenido la oportunidad de crecer al lado del Maestro de Maestros, del Hijo de nuestro Dios. Pero lo más curioso es que Santiago se convirtió hasta después de que vio todos los milagros que el Señor Jesús había venido a hacer en la tierra, que había sido crucificado y que resucitó al tercer día. Habla la Escritura que Santiago estaba con los apóstoles presente cuando se les apareció, en una de las apariciones que tuvo después de haber resucitado. Y hasta entonces fue cuando él se convenció de que todo lo que había visto y escuchado de nuestro Señor Jesús era verdad. Entonces, los teólogos afirman que esta epístola fue escrita por el año 49 después de Cristo y fue dirigida a los judíos de la iglesia que estaba dispersa porque estaba siendo perseguida de Jerusalén, porque en ese entonces estaban residiendo en comunidades gentiles fuera de Palestina y era también dirigida pues a todos los cristianos. Yo no me imagino cómo haya sido esa persecución, esa manera de vivir después de que nuestro Señor Jesús resucitó, que fue una persecución a muerte. Cómo vivían y cómo perseveraron en la fe a pesar de todas estas persecuciones que ellos tenían. Yo espero en Dios que no tengamos nosotros nada ni siquiera parecido. Entonces la palabra de nuestro Dios dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, no basta con venir a la iglesia y oír la palabra. Dios nos ha mandado su palabra para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos. Y lo que oímos de la palabra, pues debemos de ponerlo en práctica. Los apóstoles entendían muy bien esto. Y de hecho en la primera carta de Juan 3:18 leemos: hijitos míos, todos juntos hermanos, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No es suficiente con escuchar la palabra, debemos incorporarla a nuestro día a día. Muchos hermanos tienen el concepto erróneo de que al escuchar un buen sermón o un estudio bíblico nos hará crecer y obtener las bendiciones de Dios. Pero no es solo el escuchar, sino el hacer lo que nos trae más bendición. Imagínense, si meditamos y permitimos que nos transforme ese mensaje, pues Dios
va a hacer muchas más grandes cosas con nosotros o entre nosotros. Dios también le decía esto mismo a Josué, en Josué 1:8, nos dice, Josué 1:8, nunca se apartará, todos juntos lanos, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hay una promesa ahí de que si no nos apartamos del camino de nuestro Dios, todo nos va a salir bien. Yo ya con eso me quedo. ¿Para qué le busco más? Y Dios le decía en esta parte, debes de meditar en la palabra para poder hacer la palabra. Y si lo logras, entonces vas a prosperar en todo y todo te saldrá bien. Quienes amamos al Señor nos disponemos a oírlo, pero también a hacer. Debemos disponernos a hacer lo que Él nos manda. Y así prosperaremos en todo. De la misma forma, aquel quien tiene el Espíritu Santo de Dios entiende que la palabra de nuestro Dios es tan valiosa que no se queda solo con el conocimiento, sino que hace todo para vivir conforme a esa palabra. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra no para llenar nuestras mentes de información, porque son 66 libros, sino para iluminar nuestras mentes con la verdad, para poder vivir la verdad, porque dice que la verdad nos hará libres. Entonces, ¿queremos ser libres? Meditemos en la palabra, hagámosla nuestra. Dice que Daniel oraba mañana, tarde y noche. Y así deberíamos de ser nosotros, orar mañana, tarde y noche, ponernos en las manos de nuestro Dios, que se haga un hábito para que el Señor vea que realmente estamos dispuestos a seguir en su camino, a seguir su palabra. Santiago aquí hace un símil de cómo es alguien que nada más es oidor, pero no un hacedor. Y nos remarca que es muy importante prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, pero es mucho más importante obedecerla y ponerla en práctica. Podemos medir la eficacia del tiempo que dedicamos al estudio de la Biblia por medio del efecto que tiene en nuestra conducta y en nuestra actitud, por supuesto. ¿Ponemos realmente en práctica la palabra de nuestro Dios, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos oyendo? Santiago dice también que el que es un oidor de la palabra es como el que apenas logra ver su cara en un espejo, pero luego se olvida de cómo era. Santiago también menciona el que procura obedecer al Señor, mira atentamente, es como si en la iglesia vemos a dos personas que asisten, van a la iglesia todos los domingos, vienen a la escuela dominical, leen la Biblia, tienen un lenguaje religioso, bendiciones hermanos, nos vemos, hicieron su profesión de fe, dicen amar las enseñanzas. La diferencia es realmente lo que son en sus casas, en sus trabajos, en lo que leen, en sus finanzas, lo que ven en las páginas web, cómo son en sus tarjetas de crédito. Si son un mundo diferente, algo estamos haciendo mal. Externamente se pueden parecer, pero internamente son muy diferentes. Y lo interno de nuestro corazón, de nuestra vida, es lo que le interesa al Señor, que sea transparente.
porque es en un espejo donde nos podemos ver tal cual somos y cómo estamos delante de Dios. Es importante. Uno de esas dos personas oye la palabra, pero no pasa de ahí. El otro oye la palabra, la medita, busca cómo aplicarla, y si tiene que cambiar algo en sus acciones específicas, pues lo hace, la aplica. A lo mejor hasta algún pecado tiene que dejar, su conducta debe de cambiar. Entonces el Señor quiere transformarnos con su palabra profundamente. Él no quiere que nos quedemos nada más en el oír, el hablar, sino en cómo actuamos. En el versículo 25 leemos: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pues ya nada más con eso, yo me quedo con escucharla, memorizarla, meditarla y ponerla por obra. Porque yo no quiero ser lo que dice al último, oidor olvidadizo. Quiero ser hacedor de la obra y ser bienaventurado. Aquí en este versículo nos indica cómo debemos de hacer las cosas. Recordemos al rey David debemos de ser observadores, además de las necesidades que hay en medio del pueblo de nuestro Dios, en medio de esta gran familia que el Señor ha traído a esta iglesia. El rey David, cuando quiso hacerle su casa al Señor, porque vio la majestuosidad de su casa y vio que la casa del Señor estaba en una tienda, así les llaman, pues, era una tienda. Entonces él dijo: le voy a hacer una casa al Señor. Y no solo él se preocupó, sino se ocupó en proveer, ya que el Señor le dijo: no, tú no, le dijo, él decidió en su corazón proveer todo parte de su tesoro que él tenía, ponerlo al servicio del Señor, para que su hijo, cuando le construyera la casa al Señor, pudiera tener la mayoría de los elementos que iban a ser requeridos, y hasta los planos realizó el rey David. Entonces, así también nosotros debemos de ocuparnos de ver las necesidades que hay en medio de esta gran familia en la que Dios nos ha traído. Acerquémonos entonces a la Biblia, no como una ley que viene a esclavizarnos, sino todo lo contrario. La ley de Dios nos va a producir libertad. Hay que escudriñarla, reservar tiempo para poder entenderla, para poder memorizarla, porque el llamado es a no ser lectores casuales de la Biblia, sino ser verdaderos conocedores de la palabra de nuestro Dios, para que no vengan y nos quieran timar con doctrinas falsas. Debemos de estar bien listos con lo que la palabra de nuestro Dios nos pide que hagamos o que no hagamos. También nos da la bendición de hacer nuestro deber. Aquellos creyentes que obedecemos a Dios, no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos por voluntad propia y por el placer de hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque
Finalmente, pues esto no es activismo religioso, porque esto no nos salva. Lo hacemos de venir a alabar a nuestro Dios, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y queremos vivir conforme a lo que la palabra nos marca. Las acciones que podamos hacer no nos salvan, porque lo dice Efesios 2, 8 y 9. Todos juntos leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nos reunimos y nos congregamos en esta su iglesia por voluntad propia, porque queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, porque queremos obedecerlo y vivir de manera que Él ha planeado desde un principio. Dice que Él nos tenía en su mente, nuestro Dios, desde la fundación del mundo. Entonces, hagamos su voluntad. Hagamos su voluntad a la manera que Él nos marca, no a nuestro antojo. Por lo tanto, las acciones que nosotros hacemos son una consecuencia de que Él está en nuestro corazón. Si Dios está en nuestro corazón, vamos a hacer las obras de Dios. Y más adelante también nos dice Santiago que debemos de refrenar nuestra lengua. Esto ya no me gustó, pero si lo dice la palabra de nuestro Dios, así debe de ser. Dice, y que debemos visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Es decir, es imposible que un Dios tan grande, tan misericordioso, llegue a nuestra vida y sigamos siendo igual, porque si no estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Entonces, Santiago nos da 4 reflexiones en este pasaje. Nos dice lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, cómo hacer lo que debemos hacer y la bendición que vamos a tener si cumplimos con nuestro deber. Amén. Y miren, tenemos 3 niveles de comprensión. Tenemos el conocimiento de la palabra cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la repasamos. Tenemos la revelación cuando llegan las pruebas y hay que echar mano de todas esas promesas que nosotros leímos que el Señor tiene para nuestra vida. Y luego viene la transformación. Cuando pasamos la prueba y estamos esperando que el Señor siga transformando nuestra vida. Ya nos demostró Dios que es verdad lo que encontramos en sus promesas. Entonces, sigamos avanzando. Porque conocemos cuando empezamos a leer la palabra. Nos es revelado cuando entendemos en el Espíritu y nos transforma cuando lo ponemos en práctica. ¿En qué nivel nos ubicamos? Pues esperemos que por lo menos nos ubiquemos en el segundo nivel. Que a pesar de las pruebas, nosotros perseveremos y esperemos el cumplimiento de las promesas que hemos memorizado, que hemos encontrado en la palabra de nuestro Dios. Lo importante es que sepamos que la fe genuina transforma vidas. Amén, amén. Dios, a través de su palabra, quiere sacudir nuestras vidas y hacernos reflexionar, que no seamos oidores olvidadizos, que oigamos la palabra y que la apliquemos. Hermanos, demos muestras de que la palabra de nuestro Dios nos ha transformado por dentro y por fuera.
Que nuestro testimonio sea en todo tiempo dando frutos de arrepentimiento, de fe, de integridad, de congruencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Compartiendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Santiago nos enseña que debemos ver la vida cristiana desde la perspectiva de la eternidad y desde el punto de vista del plan de Dios para nosotros. Entonces, yo aquí traje bueno, vamos a orar y ahorita les voy a hacer una demostración de esas dos personas que vienen a la iglesia, que se congregan cada domingo y vemos cómo muchas veces podemos ser muy parecidas o iguales, pero en nuestro interior puede haber algún pecado o muchos pecados que tenemos que evitar, que tenemos a lo mejor que dejar de congregarnos con ciertas personas que nos perjudica su amistad o su ejemplo, o simplemente, aunque diga uno, no, yo no soy como él, pero si ya dicen que el que entre lobos anda, aullar aprende. Entonces, mejor evitemos las amistades que sabemos que no nos van a sumar, todo lo contrario. Vamos a orar primero. Gracias, Padre Santísimo, te damos por tu palabra en este lugar. Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, nuestra obediencia y fidelidad, y que seamos, Padre Santísimo, humildes, que honremos como solo tú te lo mereces. Queremos ser esos hijos empáticos, sumisos, amorosos, que perdonemos, porque tú ya nos perdonaste primero, Señor. Queremos ser lo que en el Salmo 143:10 nos dices: enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Ayúdanos a ser tus manos para aquellos que sufren y te puedan ver a través de nosotros, y que no solo tengamos conocimiento de tu palabra. Que la entendamos, Señor, y nos transformes. Que siempre abramos nuestras manos para dar, porque todo proviene de ti, Señor. Tú eres el dueño de todo, Padre Santísimo. Tú nos concedes los deseos de nuestro corazón, Señor, y por agradecimiento es que estamos aquí, Señor. Gracias te damos, Padre Santísimo, por cada hermano aquí reunido, por nuestros líderes, Padre del cielo, por nuestros pastores que has dispuesto en este lugar, Señor. Te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos, Señor, y te suplicamos, Señor, que podamos seguir haciendo tu voluntad, Señor, que podamos seguir estudiando tu palabra, meditando en ella, aplicándola en nuestra vida, Señor, y quitar todo aquello, Señor, que no te honra, Padre del cielo. Somos tus hijos, Señor, aunque un poco desobedientes, Padre Santísimo, pero queremos seguir en tu camino y te suplicamos que tú sigas estando en nuestra vida, Señor, porque te necesitamos. Solo tú, Padre del cielo, nos puedes dar el aliento de vida que necesita nuestra vida, Señor. Gracias te damos por este lugar. Bendito sea tu nombre. Voy a pedir, ¿cuál fue la primer alabanza con la que abrió los hermanos el día de hoy? Levántate. Es a ti el alfa y el omega. Bueno, entonces, a ver, una de las citas que leímos en la prédica. Santiago 1:19. ¿Cómo? Santiago 1:19, de 19 a 20. Aquí vemos dos esponjas. Estas son las dos personas que asisten a la iglesia, están nuevas. Y cómo podemos engañarnos fácilmente o podemos dar la apariencia de que somos iguales, pero no es así.
esta esponja la ponemos aquí y esta esponja la vamos a poner para que se vea bien. Vamos a poner el agua. Bueno, así, pero bien. Ay, es que quiero que se moje abajo. Bueno, nos vamos a invertir. Corta la cierra. ¿Por qué creen que sea? ¿Por qué creen que sea que se está pintando? Por el agua. Porque no está, algo tiene dentro la esponja, está sucia. Entonces, el Señor quiere que seamos transparentes. Que aunque aparentemente estamos bien por fuera, no es verdad, estamos sucios. ¿Por qué? Porque tiene algo dentro. Y eso es lo que hace que no sea transparente su vida. Entonces, nosotros queremos que nuestra vida sea transparente. Que en cualquier momento que nosotros nos encuentren, podamos ser esos hijos del Señor, que demos buen testimonio en toda hora, no nada más cuando estamos aquí. Entonces, es lo que yo quería demostrarles. Dios les bendiga.